Bienvenidos a la clase número 1 de Sistemas Electrónicos Industriales 2. Hoy veremos eh, tópicos correspondientes a lo que son las señales analógicas, las señales digitales, el concepto de bit, el concepto de información digital, cómo se arma un sistema digital y cuáles son los principales componentes digitales para componer los sistemas. ¿Ok? Y en la materia previa se habló mucho sobre señales analógicas. Básicamente se utilizaron señales senoidales como referencia para los amplificadores y para trabajar con los diodos, que eran los componentes electrónicos que se utilizaron o se discutieron en esa materia. Las señales analógicas básicamente son aquellas señales que presentan valores continuos de amplitud en todo instante de tiempo. ¿Ok? La amplitud no necesariamente son voltios. Por ejemplo, si vemos la gráfica que muestra las variaciones de temperatura en el tiempo, observan que, bueno, efectivamente la señal es continua, en algún momento tiene un mínimo, luego adquiere un máximo y así fluctúa de acuerdo a las condiciones en las que se esté midiendo la variable temperatura y dependiendo de la hora del día. Esa señal es una señal claramente analógica. Se toman valores para todo, o sea, tiene valores para todo momento del día, si se quiere, porque es una medición constante. Si la medición es constante, pues obviamente los resultados van a ser constantes. Sin embargo, hay maneras de convertir la señal analógica y pasarla a digital. ¿Qué significa pasarla a digital? Y básicamente lo que se pretende allí es procesar esa señal analógica de tal manera que se convierta en una información que quede almacenada en un sistema electrónico. Para poderla almacenar en un sistema electrónico hay que digitalizarla. Se tiene esa señal digitalizada y luego se hace con ella lo que vaya a tener que hacerse con un circuito. Para poder hacerlo, a esa señal analógica hay que tomar, no se puede tomar sino muestras de esa señal en tiempo. Esas muestras son a intervalos regulares, como se muestra en la imagen. Entonces, cada cierto tiempo se toma el valor de esa señal. El resto de los valores entre una muestra y otra se desprecia. Y pareciera en el momento en que se pierde información, porque si se solo se toma la muestra y no se toma lo que hay entre dos muestras consecutivas, pues obviamente hay como un vacío allí. Sin embargo, las teorías de procesamiento de señales y los circuitos hacen que eso no sea estrictamente cierto. Entonces, bueno, esa es la situación con las señales analógicas que son digitalizadas. Es decir, de una señal digitalizada, una señal que, que era analógica en su origen, en su composición original, y luego va a ser convertida de tal forma de que pueda ser trasladada a un circuito electrónico de alguna naturaleza. Una señal digital como la que vamos a conocer no tiene valores continuos, tiene valores discretos, tanto a su entrada como a su salida. Es decir, valores que no cambian para cada instante de tiempo, sino que se mantienen constantes durante un intervalo. Y luego tienen otro nivel y cambia de nivel así con la frecuencia requerida. Esas señales digitales, usualmente para relacionarlas con su valor analógico, tienen como una codificación. Esa codificación se representa en números binarios, como ustedes pueden ver en
el eje X de la gráfica. Verán ahí la secuencia 0000, 0001, 0010 y así sucesivamente. Esos son valores binarios. El valor mínimo es 0, el valor mayor es un 1. Y entonces, dependiendo de la entrada binaria, pues hay una salida analógica que puede ser 1 voltio, que puede ser 3 voltios, que puede ser 9 voltios, que puede ser 11 voltios, que puede ser cualquiera de esos, pero fíjense que se mantienen en niveles constantes. ¿Okay? En un sistema analógico, la información de la fuente se recibe en formato analógico, se procesa sin alterar su contenido. En este caso, si la señal viene del micrófono, se amplifica la señal, más no se afecta su contenido, simplemente se hace más grande, pero no se afecta el contenido armónico de la señal original, para luego enviarla a una corneta, ¿ok? Que es la que se encarga de reproducir el sonido en el ambiente. En un sistema digital, la fuente viene ya digitalizada y está codificada en la fuente, que es el CD drive. Ustedes van a observar que esa señal, cuando se transmite a través del CD player, que toca el CD, viene en formato binario. Es un corrido de ceros y unos que sale del CD player y que va a una cajita llamada Digital to Analog Converter, es decir, un aparatico que tiene la señal digital y la convierte en señal analógica. Lee el formato digital y lo convierte en señal analógica, tal cual como está en la gráfica anterior. Si ustedes observan, la señal de entrada en el eje X es digital, la señal de salida es básicamente analógica, por los niveles de tensión que se observan allí. Entonces, bueno, esa es un poco la situación con esto. Eso es, repito, ya viene en formato digital y hay algo que convierte lo digital a analógico para poder ser luego reproducido en un equipo y luego escuchado en una corneta. Esas cantidades digitales, que es el 0 y el 1, se denominan bit. El bit es una entidad que puede tener el valor 0 o el valor 1 en formato binario, claramente. Ahora, ¿cómo se lee eso cuando uno va a armar un circuito? Bueno, el 0 debe tener asignado una cantidad analógica, un valor analógico. Y el 1 debe tener asignado un valor analógico, que está expresado en voltios, obviamente. Lo más tradicional, lo que más se aplica en el mundo real, es que el 1 equivale a 5 voltios y el 0 equivale a 0 voltios, en teoría. Pero no siempre es así. Hay sistemas donde el 1 equivale a 15 voltios y el 0 vale menos 15 voltios. O el 1 vale 12 voltios y el 0 vale 0 voltios. Es decir, hay que ponerse de acuerdo, establecer un estándar que hay que seguir para identificar cuándo es 0 y cuándo es 1 desde el punto de vista analógico, ¿no? Entonces, en la vida real, el 1 no es exactamente 5 voltios y el 0 no es exactamente 0 voltios. Entonces hay como un rango de valores en el cual se mueve uno. El 1 puede ser en la vida real 4.9 voltios, el valor máximo. Y el 1 puede ser 4.2 voltios en su valor mínimo. Entonces todos los valores que estén entre 4.2 y 4.9 se van a interpretar como un 1. El caso del 0 es algo similar. El 0 no es exactamente 0, puede estar en un valor máximo de 0.7, por decir algo, y 0.2 como valor mínimo. O sea, cualquier valor que esté entre 0.2 y 0.7 de señal se va a asumir que es un 0.
Y por supuesto queda una región entre ambas zonas que es una región prohibida de alguna forma porque no puede haber un valor allí. O está en la zona alta o está en la zona baja para poder ser interpretado por los circuitos. Las señales digitales, por supuesto, van a tener siempre dos niveles. El nivel bajo, que es el 0, y el nivel alto, que es típicamente el 1. Entonces se definen como niveles. Sin embargo, vamos a ver más adelante que también es importante lo que se conoce como frente de subida y frente de bajada. El frente de subida es cuando una señal digital cambia de bajo a alto, es decir, que cambia de 0 a 1. Eso se llama frente de subida. Es como lo llaman los matemáticos una delta de Dirac, porque es un cambio en tiempo cero a un cierto valor de amplitud. Entonces es una cosa instantánea. Pasa de bajo a alto en nada segundos. Y el frente de bajada es similar. Cuando la señal pasa del nivel alto al nivel bajo, se considera que eso es un cambio llamado frente de bajada. Entonces, bueno, vamos a ver señales que tienen tipo pulso. A eso se llaman, estas señales cuadradas se le llaman pulsos. Y entonces, bueno, hay señales de pulso positivo cuando normalmente están en cero y pasan a alto. Y señales de pulso negativo cuando normalmente está en alto y pasa a bajo. Eso es una referencia circunstancial que van a ver en algunos libros de texto. Y se las pongo en contexto para que se vayan familiarizando con esta terminología. Hasta este momento pareciera la cosa complicada porque empiezan a haber muchos conceptos, pero van a ver que es muy sencillo. Las señales digitales pueden ser señales periódicas, es decir, que se repiten frecuentemente, o señales no periódicas, que su comportamiento es variable. La imagen superior muestra una señal periódica. Como ven, los unos y los ceros cambian a una determinada frecuencia de tiempo. Frecuencia de no de tiempo, sino de hertz, pues. Y la señal inferior es una señal que cambia de 0 a 1 con irregularidad. Entonces, la señal de arriba, una señal periódica, y la señal de abajo, una señal que es no periódica. A la señal de arriba generalmente son señales que se denominan señales de reloj o señales de referencia. Como cambian con cierta periodicidad, todo va a depender de eso. Generalmente todo depende de cómo sean esos cambios. La señal de abajo usualmente es una señal que corresponde a la salida de un sistema digital que ha sido procesado y bueno, está generando una cierta información variable en el dominio del tiempo. Hay señales digitales que pueden ser periódicas pero que no tienen el mismo tiempo para el nivel bajo y el mismo tiempo para el nivel alto, los que lo hace como simétricas, ¿no? Hay señales periódicas, pero el tiempo en alto dura un espacio de tiempo quizás más corto que el tiempo en bajo. Entonces, eso igual son señales periódicas. Sin embargo, en estos casos aparece una figura que se llama duty cycle o ciclo de trabajo. Esas señales de duty cycle el duty cycle es una figura de mérito para ver la proporción del tiempo en alto respecto al periodo total de la señal en formato porcentual. Entonces se divide el tiempo en alto respecto a todo el periodo y se le multiplica por 100 para obtener el duty cycle. Una señal que es simétrica, el mismo tiempo abajo, el mismo tiempo arriba, es 50% de duty cycle. En este caso podría ser algo así como el 10% del duty cycle, o sea, dentro de un periodo completo, la décima parte de esa señal es alta y la otra parte es baja. Vamos a ver todas estas cosas, bueno, no nos van a hacer, no los van a hacer
novedad porque ya las estamos viendo. Más adelante las profundizaremos. De la representación de la información en formato decimal, ya que nos es muy afín a nosotros, pues bueno, esa información viene con tipo ponderación, donde hay una posición más significativa y una posición menos significativa dentro del sistema de conteo, siempre en potencias de 10, ¿okay? 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, 10 a la 0, es decir, que la cantidad 2745 viene dado por 2 por 10 a la 3, más 7 por 10 a la 2, más 4 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 0. Con el punto decimal, el punto 214 sería 2 por 10 a la menos 1, más 1 por 10 a la menos 2, más 4 por 10 a la menos 3, siendo el 4 el número menos significativo y el 2 el número más significativo. Es un sistema que ya conocemos, pero lo hacemos de manera casi que tácita por todo el conocimiento que eso representa. El sistema de conteo, pues como ustedes pueden ver, empieza en 0, con 9, son 10 símbolos, del 0 al 9, 10 símbolos. Cuando se acotan todos los símbolos, se le añade el siguiente símbolo significativo, que es el caso del 1, y se vuelve a hacer toda la secuencia de cambio del 0 al 9. Después se le añade otro al más significativo y se vuelve a hacer el sistema de conteo. Y así sucesivamente hasta contar todos los números que uno quiera. Esa es la secuencia de conteo tradicional que conocemos. En el caso de los sistemas digitales, que se representan también por, ¿cómo se llama? Por bits, hay un sistema de conteo natural. Si ustedes observan, si tenemos primero, el bit es cualquier variable que cambia de 0 a 1. ¿Okay? Entonces, si ustedes observan en la columna de la tabla que está más a su derecha, donde está el 2 a la 0 igual a 1, ese sería un bit. Si ustedes observan esa columna, ese bit cambia de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1 constantemente. Ese es un bit. En la segunda columna, donde está el 2 a la 1 igual a 2, también hay una secuencia 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ese es otro bit. Ese bit cambia en esa frecuencia. Después la tercera columna, 2 a la 2 igual a 4, hay otro bit que cambia de 0 a 1 según corresponde. Y la cuarta columna, que es 2 a la 3 igual a 8, igual. Entonces, ¿qué tenemos allí? Un sistema de 4 bits, donde el 2 a la 0 es el menos significativo y el 2 a la 3 es el más significativo, como pueden observar. Entonces, en este mundo digital que vamos a empezar a estudiar, vamos a representar la información en bits, donde cada bit toma el valor de 0 o 1 según las circunstancias. Obviamente, en todo instante va a haber un equivalente entre esa cantidad binaria y una cantidad equivalente en formato decimal, porque uno le va colocando los respectivos pesos a eso. Por ejemplo, veamos el último, el 1111. El de la más a la izquierda es el 1, que multiplica a 2 a la 3, que es igual a 8. Ese es el peso ahí de ese bit. Digamos 8. El siguiente es 1 por 2 a la 2, que es el peso que tiene, que es 4. Entonces tendríamos 8 y 4 doces acumulados ahí. La siguiente columna, 2 a la 1 igual a 2. Entonces ese 1 que está abajo equivale a 2. Entonces tendríamos 8, 4 y 2, que sumarían 14. Y luego vendría 2 a la 0, que es igual a 1, arriba. Entonces tendríamos en la cuarta columna 8, en la tercera columna 4, en la segunda columna 2, en la primera columna 1. 8, 4, 2 y 1 suma un total de 15.
Entonces podemos pasar del sistema binario al sistema decimal simplemente multiplicando el 1 o el 0 por la ponderación correspondiente, que es la que está arriba en color como amarillo, para saber cuál es su equivalente. ¿Cuáles son los componentes básicos que vamos a estudiar? Hay tres componentes básicos con el cual se construyen todos los circuitos. Esos componentes se denominan compuertas. El término en inglés es gates o compuertas en español. Y existen tres tipos. La compuerta NOT, que se le denomina comúnmente negador. La compuerta AND, que es una conjunción. Y la compuerta OR, que es una disyunción. Vean las simbologías. Una es un triangulito con una esferita, la otra es algo así como este plano del lado izquierdo y luego como una especie de rectángulo y luego curvado y así sucesivamente. Estos son símbolos característicos. Si bien ustedes recuerdan los componentes electrónicos vistos en la materia previa, el diodo tenía un símbolo, el transistor tenía un símbolo y así sucede, el condensador tenía un símbolo y la resistencia tenía un símbolo. Bueno, así funcionan. Los componentes básicos digitales son estos tres y tienen esos símbolos que están allí. Cada una de esos componentes pueden tener una o más entradas. Y cuando uno va a describir cómo funciona ese componente, hay que utilizar algo conocido como la tabla de la verdad. Esa tabla de la verdad describe el comportamiento del dispositivo, que ahí está en un signo de interrogación, con dos entradas A y B y una salida X. La tabla de la verdad de este dispositivo dice que cuando las dos entradas tienen nivel 0, obviamente, aquí dice que la salida tiene que ser 1. Cuando la entrada A está en 0 y la entrada B está en 1, la salida esperada es un 0. Cuando la entrada está en 1, A está en 1 y B está en 0, la salida esperada es un 1. Y cuando ambas están en 1, la salida esperada es un 0. Tan sencillo como eso. Entonces, si ustedes van a la hoja del fabricante del componente digital, lo primero que van a buscar es su tabla de la verdad. Y con su tabla de la verdad van a saber cómo se va a comportar ese circuito, ese componente dentro de un circuito. Si el componente tuviese tres entradas A, B y C, que son obviamente binarias, vamos a leer cuáles son cada una de las posibles salidas de ese componente a cada una de sus respectivas entradas. Y si tuviese cuatro entradas, pues por supuesto tendríamos aquí toda la combinación posible de valores y los resultados de cada una de sus salidas respectivas. Entonces esto es la foto del componente. Dependiendo del componente y dependiendo de su tabla de la verdad es que uno va a poder estudiar los circuitos digitales. En el caso de la compuerta negadora o NOT, la compuerta negadora, como sucede, nada más tiene una sola entrada. Para todo propósito vamos a asociar esta esferita como la acción de negar algo. Entonces, la tabla de la verdad de la compuerta negadora dice que si su entrada vale 0, ella, porque es negadora, la va a colocar en 1. Y si la entrada está en 1, la salida de la compuerta negadora es 0, como un porfiado. Si le colocan un 1, saca un 0. Si le colocan un 0, saca un 1. Entonces, tácitamente hay como una representación de variables. Esto es A, es una variable que puede tomar estos dos valores, y esto es X, que es otra variable que puede tomar dos valores. Entonces, a una entrada A pasada por el negador, cuya acción de negar es esta esfera,
La salida X va a ser la variable A negada, o sea, la raya arriba de la letra de la variable va a indicar que ha sido negada, es decir, A al pasarla por la compuerta NOT quedó negada. Si viésemos esto en términos gráficos, dice si la variable es esta que está acá, cada vez que la variable A vale 0, la X vale un 1. Y cada vez que la variable A vale 1, la X vale 0. Porque siempre es opuesto al valor de la variable. Como ven, es una cosa muy sencilla. Si uno conoce esta expresión en el tiempo y sabe que pasó por un negador, entonces este es el resultado en el tiempo para todo valor de A. La compuerta I, que es la conjunción. La compuerta I puede tener 2, 3, 4 variables, eso depende del constructor del dispositivo. En este caso, esa compuerta I, o AND en inglés, tiene dos variables binarias y la X es lo que se llama A, I, B. El puntico aquí significa como la I que está aquí arriba. A y B. Hay una regla mnemotécnica para esto. Indica que la X de esa compuerta Y va a valer 1 solamente cuando A valga 1 y B valga 1. Quiere decir que si A vale 0 y B vale 0, necesariamente X vale 0, porque no es A ni es B. Si A vale 0 y B vale 1, igual X va a valer 0, porque necesita que ambas estén en 1. Igual pasa con esta combinación, cuando A vale 1 y B vale 0. El resultado va a ser 0. Entonces, simbólicamente hablando, si esta es la variable A y esta es la variable B, X es el producto, se ve como el producto de dos variables. A, el puntico se esconde, típicamente no se pone, como todo en la vida, siempre le empiezan a recortar cosas a la información, pero esto es A, esta X es A puntico B, solamente que el punto pues se esconde, y es A por B. Lo van a leer así de ahora en adelante. Luego vemos una representación gráfica de las señales A y B y la señal de salida X para una compuerta I o una compuerta AND. Nuevamente aquí hay que acostumbrarse a los términos en inglés, es como una tradición. Entonces uno no dice en español, no dice la compuerta I, dice la compuerta AND. Bueno, así es en términos electrónicos. Si vemos el análisis gráfico del comportamiento de las señales las señales A y B y X, cuando A vale 0 y B vale 0, de acuerdo a la tabla de la verdad, X vale 0. La regla mnemotécnica me dice que solamente X va a valer 1 cuando A y B valgan 1. Entonces, por ejemplo, aquí 0 y 0 da 0. 1 y 0 da 0, pero aquí 1 y 1 da 1. En esta región 0 y 1, donde hay cambios por supuesto de señal, 0 y 1 va a dar 0, 0 y 0 que está aquí va a valer 0, 1 y 0 va a valer 0, y nuevamente aquí coincidencia, esto vale 1, esto vale 1, por lo tanto la salida vale 1, y así sucesivamente. Es decir, sabiendo la tabla de la verdad del componente, ustedes pueden predecir el comportamiento de la salida en forma gráfica. Aquí está el caso, por ejemplo, de una compuerta AND de 3 entradas. Fíjense que siempre se colocan donde están las variables de entrada todas las combinaciones posibles en una secuencia de conteo 0000, 0001. Cuando llegas aquí, incrementas este y cuentas otra vez 0 y 1. Incrementaste este y cuentas esto 0 y 1. Cuando se acaban todas las combinaciones, incrementas el siguiente y empiezas otra vez 00, 01, 10, 11.
Eso lo vamos a hacer de manera natural eventualmente. Y obviamente, sin faltar a la regla, x va a ser a puntico b puntico c, que abreviado queda ABC, y va a ser 1 solamente cuando las tres variables sean 1. O sea, es la conjunción de a, b y c valiendo 1. Y eso es lo que va a ser el resultado. Esta es la descripción de x. X es la conjunción de a, b y c. El tercer elemento es la compuerta o la compuerta OR, que significa o esto, o aquello, o lo otro, es decir, opciones. Entonces, en este caso en particular, la compuerta OR de dos entradas, que tiene aquí todas las combinaciones binarias posibles, dice que X es igual a o B, donde la O o el OR se representa con el símbolo más. Entonces, dice la tabla de la verdad, X va a ser 1 solamente cuando se puede ser 1 cuando A o B o ambos valgan 1. Si ustedes observan eso, ella vale 1 cuando B vale 1, o cuando A vale 1, o cuando A y B valen 1. Entonces es una compuerta OR, es una disyunción, una disyuntiva, o esto, o aquello, o aquello. Aquí está una representación gráfica del sistema. Entonces, de acuerdo a la regla verbal, dice la salida puede ser 1 cuando una de ellas valga 1. Aquí A vale 0, B vale 0, por lo tanto la salida vale 0. Aquí A vale 1, B vale 0, pero al valer A1, esto vale 1. Aquí B vale 1, A vale 1, por supuesto la salida va a valer 1. Aquí A vale 0, B vale 1, la salida va a valer 1. Aquí nuevamente A vale 0, B vale 0, por lo tanto la salida vale 0. Se puede observar que las señales, pues la dinámica es muy sencilla, sabiendo la tabla de la verdad. Aquí hay una compuerta OR de tres variables con su tabla de la verdad. Tiene las variables A, B y C, por lo tanto X, la expresión de X es A o B o C. Ahí sí se representan explícitamente con el símbolo más. Entonces, aquí tendríamos que todas las combinaciones posibles binarias de A, B y C, cuando alguna de ellas vale 1, automáticamente la salida vale 1. Cuando B vale 1, esto vale 1. Estas dos valen 1, por lo tanto X vale 1. Esta vale 1, X vale 1. Y así sucesivamente al recorrer todas las cosas. Se sobreentiende que verbalmente la salida vale 1 cuando cualquiera de sus señales de entrada vale 1. Esto es muy útil porque, por ejemplo, en un sistema de alarma, la alarma de un cierto sistema, vamos a suponer que es un proceso que está, no sé, en una caldera, que depende un poco de la presión del proceso químico y de la temperatura del proceso químico. Si la temperatura sube mucho o la presión baja mucho, entonces se debe disparar una alarma. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces? Bueno, primero tienes un circuito comparador de lo que se vieron en la electrónica pasada, donde ese circuito compara lo que saca el sensor de temperatura, que es VT, con una referencia. Dice, bueno, si ese voltaje que está acá supera a este voltaje que está acá como referencia, el comparador va a cambiar de estado, ¿verdad? Supongamos que mientras este VT no alcance a este voltaje de referencia, la señal de salida vale 0. Vamos a suponer que es un valor 0, un valor digital 0. Entonces, si esto no alcanza esto vale 0. Cuando la temperatura del proceso llega a un nivel muy alto y supera esto va a cambiar de 0 a 1.
y va a colocar un 1 en esta entrada. De acuerdo a eso, ese 1 debería activar la alarma. ¿Por qué? Porque BT alcanzó el nivel límite de temperatura posible. Igual pasa acá. Si el nivel de presión del proceso cae tan bajo que queda por debajo de este voltaje de referencia, de este punto de referencia, lo llaman set point en el mundo industrial. Entonces, si esto cae por esto, aquí debe aparecer un 1. Mientras esto no llegue a este valor, aquí va a ser un 0. De manera que si la presión no cae lo suficiente, aquí va a valer un 0. Pero si cae mucho, va a ser un 1. Y ese 1 va también a disparar la alarma. Entonces la alarma se activa si esta está en 1, o esta está en 1, o ambas están en 1. Ese es un poco el concepto. Y fíjense que la descripción puede ser muy larga, pero el circuito es muy simple. Es una simple compuerta con una alarma que puede ser una cornetica o un bombillito o algo que diga que hay un problema en el sistema. Así funciona y así es útil una compuerta ahora en un sistema industrial. Por ejemplo, en una alarma de una casa, por decir algo, ¿no? Donde hay 3 ventanas o puertas. Aquí hay una ventana, una puerta, una ventana, una puerta. Y tienen unos sensores que saben si la ventana o la puerta está abierta o la ventana o la puerta está cerrada. La misión del sistema de alarma es que cuando la puerta o la ventana estén abiertas, que es el nivel alto, eso va a disparar la alarma. Si esta ventana está abierta y estas no, aquí va a valer un 1 que va a activar la alarma. Si esta está cerrada y esta está cerrada, pero esta está abierta, este 1 va a poner acá una señal de disparo de alarma. Y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, es muy útil el uso de estos circuitos para muchas aplicaciones típicas de electrónica. Físicamente, ¿cómo son estos componentes? La estructura de un componente digital, lo que es el componente o la compuerta en sí es micrométrico, es muy chiquito. Entonces es muy difícil hacer una interfaz entre ese componente muy chiquito y el mundo real por sí solo. Entonces eso hace que cuando uno le construya ese componente que se denomina chip, se le coloca dentro de una envase plástico, un case plástico, para poderlo conectar al mundo real a través de unas terminales, se le denomina pines o patas, por decir algo por su similitud con algún animalito, ¿no? Entonces esto que está acá son los pines o patas, y esto es lo que lleva la conexión a la propia compuerta que está acá. Entonces esto es lo que se denomina chip, normalmente de color negro, con una codificación especial. Básicamente lo que es la electrónica es muy pequeño y lo que es la interfaz con el mundo real es bastante más grande y está rodeada de plástico especial para eso. ¿Okay? Físicamente también tiene un aspecto como este. Obviamente hay que tener una referencia para saber qué es lo que está adentro. Los encapsulados pueden cambiar su aspecto y eh, el encapsulado típico que más se usa en estos formatos es el encapsulado tipo DIP, tipo DIP. ¿Okay? Tiene unos terminales largos, metálicos, para poderlos insertar en las tarjetas electrónicas donde luego serán soldados. ¿Cómo identificarlo? Bueno, primero hay que saber cómo son las paticas o los pines de ese componente. Hay una pequeña muesca que aquí se llama notch,
en la parte que sería así como el norte del componente, donde está la muesca, que es como un comido del plástico, es el notch, y eso va a ser como el norte. Y va a haber un circulito pequeño que identifica cuál es el pin número uno de los, en este caso, 16 pines posibles. Entonces este es el 1 y típicamente se cuenta como una U, es decir, empiezo en el 1, bajo hasta el 8, me muevo hacia la derecha, llego al 9 y subo hasta el 16. Es como una gran U. ¿Ok? Entonces se cuenta secuencialmente del 1 hasta el 16 en forma de U para identificarlo. Entonces vamos a llamarle el terminal del pin 1 o el terminal 1 o la patica 1 del chip. Ahora, cada compuerta tiene un código. En este caso, por ejemplo, de los que hemos visto hasta ahora, el código asociado a la compuerta OR, por ejemplo, que está aquí a mi izquierda, es el 74LS32. Entonces, ese código, cuando uno lo busca en el manual técnico, corresponde para una compuerta OR, donde se puede observar que hay 4 compuertas adentro. No es solamente una, hay 4. Es como tener 4 transistores dentro del chip. Bueno, aquí son 4 compuertas OR dentro del chip. Además de eso, el pin 14 es el que estos componentes no trabajan solitos como las resistencias o los condensadores. Hay que darles energía para que ellos puedan operar. Si no les da energía a uno, no pueden trabajar. Entonces, en este caso en particular, eh, la pata 14 o el pin 14 requiere voltaje. Usualmente ese voltaje son 5 voltios. Hay que ponerle 5 voltios en la patica 14 para que el chip pueda trabajar y hacer las funciones de compuerta. Y en la patica 7 o el pin 7 hay que colocar un nivel de tierra, de masa. Si esos niveles, si alguno de esos niveles no está presente, la compuerta es un cadáver, no funciona. ¿Okay? Aquí a su lado está la compuerta ARM, símbolo que ya conocemos. Su código especificación es 74LS08 y tiene obviamente en ese modelo 4 compuertas internas donde se pueden identificar las entradas y las salidas de cada una de ellas. Es como tener una visión de rayos X de lo que está dentro del componente. Obviamente también tienen en la pata 14 VCC 5 voltios y en la pata número 7 tierra. La otra todavía no la hemos visto, pero es un esquema similar. Bueno, entonces eso es todo para esta primera clase. Hemos visto un poco lo que son señales digitales, repasamos señales analógicas, vimos 3 componentes digitales básicos que son las compuertas NOT, AND y OR. Sabemos que esas compuertas tienen entradas y salidas y que el funcionamiento de la compuerta viene descrito por su tabla de la verdad. Si uno conoce la tabla de la verdad, ya sabe cómo se va a comportar la compuerta y con eso puede empezar a trabajar un circuito. Para estudiar esta parte de la materia, pueden usar el libro Sistemas Digitales, Principios y Aplicaciones de Ronald Toshi y Neil Whitmer, capítulos 1 y 2, y Fundamentos de Sistemas Digitales de Thomas Floyd, capítulos 1 y 2, ambos de la editorial Prentisol y que están seguros en la biblioteca central de la universidad. Nos vemos en la clase número 2.